Shalén y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gesir veremos un interesante tema, Gesir y el misterio oculto del jardín del Edén. Es indispensable que usted se quede a oír la enseñanza del día de hoy, ya que profundizaremos más acerca de lo que sucedió realmente en el huerto del Edén. Los que han visto los videos anteriores habrán comprendido que ese fruto fue simbólico, pero la pregunta es, ¿qué simbolizaba? ¿Qué fue lo que se comió Java? Y les cuento que hay mucha simbología aquí, pero también nos va a revelar las artimañas con las que Hasatán engaña al mundo. Pero nosotros, los que andamos en la luz de Yahshua, no estamos en tinieblas. El misterio del fruto prohibido que se comió Java en el huerto del Edén es el titular que vamos a examinar hoy. Para ello vayamos rápidamente a Bereshit capítulo 3 verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero, notemos que este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Yahweh prohibió comer del fruto de este árbol, lo cual es simbólico. Entonces es muy importante tomar en cuenta que un símbolo puede representar una o varias realidades. En este caso, el árbol de la ciencia representa dos realidades, pero en este momento vamos a referirnos a su primera realidad, es decir, a su primera representación de este árbol prohibido. Antes de entrar en el tema central, vamos a hacer un pequeño interludio, porque sé que hay algunas personas que aún no pueden asimilar el símbolo de los árboles como una verdad, y para esto voy a ponerles un ejemplo, y espero que con esto Yahweh Elohim te lo revele. Si nosotros interpretamos el árbol de la vida como un árbol literal, estaríamos entrando en una contradicción con la escritura, porque recuerden que Yahweh dictó sentencia contra Adán y Java diciendo: no sea que el hombre vuelva y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. Ahora, si nosotros interpretamos a este árbol de la vida como un árbol literal, eso sería afirmar que hay dos fuentes de la vida, uno el árbol de la vida y el otro el Adón Yahshua, y esto no sería escritural bajo ninguna circunstancia, porque la única fuente de vida, desde Bereshit hasta Revelaciones, es el Adón Yahshua. Comer de este árbol da vida perpetua. Coman de mí, dijo Yahshua, árbol verde, árbol de vida. Por tanto, la lógica humana del árbol de la vida, como un árbol literal, no es escritural. Entremos en materia. Entonces, este árbol del verso que leímos es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tiene un fruto que es simbólico, porque un árbol simbólico no puede dar frutos literales. Ahora bien, la palabra fruto en hebreo es peri. Miren lo que nos revela este término hebreo. Nos dice que este fruto puede ser literal o simbólico. Esto de acuerdo a su contexto, ya que simbólico es lo opuesto a lo literal y adquiere su significado de acuerdo al contexto o la situación. El fruto simbólico en el Tanaj puede significar dos cosas de acuerdo a su contexto. Primero, las obras, y segundo, los hijos. Vayamos a Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Dice el texto: en cambio, el fruto del Ruach es ahavá, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley de transgresión. Los frutos, mi amigo, son las obras. Los frutos son los resultados que
que tú como árbol das. Ahora yo les pregunto, ¿qué resultado dio Hasatán en aquella serpiente? Muerte, pero no solamente la muerte, sino que también él dejó un hijo. ¿Quieren conocerlo? Primero vayamos a Devarim 28:4. Ahí nos dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué simboliza el fruto? Los hijos. Tehilim 127:3 nos dice también, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, un fruto es un hijo. Con esto en mente vayamos a Bereshit 3:14-15. El texto dice, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ponga atención, amigo, en este verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hasatán tuvo un hijo, una simiente, un prole, una descendencia, un chimpayate. Los dos significados de fruto tomaron su posición aquí, en el huerto del Edén. Hasatán trajo por obra la muerte, y tuvo un hijo al profanar a Java. Todo fruto es herencia de Yahweh, dice la palabra, ¿cierto? Yahweh no podía desarraigar ese fruto del vientre que Java comió. Él tenía que cumplir su palabra. Yahweh Elohim tiene un plan, amigo mío. Ese plan está desarrollándose y ya casi está llegando a su consumación. Continuemos. Piensen en lo siguiente. El fruto es el medio a través del cual el árbol se multiplica, y la simiente o la semilla del árbol se encuentra en su fruto. Ahora les pregunto, ¿dónde está la semilla de los varones? ¿Dónde se encuentra su simiente? En su órgano reproductor, es decir, este fruto representa al órgano sexual de una persona, porque lleva su simiente. Yo soy fruto de mi padre, porque vine de su simiente. Pero ahora que ya maduré, me convertí en un nuevo árbol. ¿Están entendiendo a lo que voy? Esperemos que lo estés captando, amiguito. Ahora bien, esto no es apto para fanáticos religiosos, no es apto para aquellos que se aferran a doctrinas erradas. Yahweh no es religión, Yahweh es una verdad. Continuemos. Java comió del fruto, comió la simiente de aquella serpiente astuta. Ya lo vas visualizando, ¿cierto? Para las personas que han hecho erizar su piel, relájense, amiguitos, y sigamos, porque esto no es todo, ya que la palabra comer también tiene un significado simbólico escritural, y eso en un momento lo vamos a ver. Tengan un poco de paciencia. Ahora veamos, ¿qué fue lo que cautivó a Java de esta serpiente? Si usted le pregunta a una mujer diciendo, ¿qué es lo que más te cautiva de un hombre? Todas ellas te van a responder diciendo, su belleza externa, su inteligencia y sobre todo su sabiduría. Esta serpiente astuta cumplía a la perfección con esos requisitos. Examinemos las características de este árbol. En el verso que leímos, Bereshit 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, anote eso en su mente, y que era agradable a los ojos, apunta también eso en tu cerebro, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ya sabemos que comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primera característica, el árbol era bueno para comer. ¿Qué vio Java en esta serpiente? Que su fruto era bueno para comer. ¿Usted sabía que esta serpiente era atractivo para Java? Las escrituras dicen que ella tuvo una relación amena con él. Ella le creyó, no era un ser insignificante para ella. Si un varón quiere enamorar a alguna mujer para
para poseerla y hace que la mujer le crea, la tiene en sus manos. Si alguna persona que me está oyendo ha leído los Targumim, sabe que Java y la serpiente se deseaban mutuamente. El dragón y la doncella, la bella y la bestia. ¿Te suena familiar? Continuemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vayamos a Primera de Yohanan 2 del 15 al 16. El texto nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el ahabá del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es decir, la codicia de ambos, y la vanagloria de la vida. Voy a hacer un interludio aquí. ¿Cuál fue la vanagloria de la vida para Java? Alcanzar la sabiduría. Pero sigue diciendo, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Piense, ¿cuál es el ruaj que rige a este mundo? El ruaj de Hasatán. Yahshua dijo, mi reino no es de este mundo. Luego Hasatán le mostró a Yahshua todo lo que él gobernaba y le dijo, si te postras ante mí, todo esto será tuyo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Es claro que las características físicas y haruajín de este animal eran del maligno. El principal deseo de la carne, ¿sabes cuál es? El sexo. Y esto significa lo mismo en la palabra comer. Examinemos el significado de este término en el Tanaj para que usted compruebe lo que estoy diciendo. En el texto original hebreo, la palabra para este término comer es akal, el cual nos dice que puede ser simbólico o literal. Ahora, no se puede comer un fruto literal de un árbol simbólico. Por ende, este término también es simbólico. La palabra comer significa acostarse o tener relaciones sexuales con una persona. El significado de este término se da de acuerdo al contexto del escenario. En este caso vemos que la serpiente tuvo un hijo por medio de Java. Entonces es aplicable. Pero en boca de 2 o 3 testigos se confirma toda palabra, ¿cierto? Que pase el primer testigo. Vayamos al libro de Cantares o Shir Hashirim, capítulo 2, verso 3. Y sepan que Cantares es un libro para adultos, que habla simbólicamente de la sexualidad. Tomen en cuenta esto. Leamos el texto. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí vemos que el acto sexual es comparado a comer un fruto. En este ejemplo, vemos que la mujer compara a su amante con un árbol de manzano y ella come de su fruto, el cual es una exquisitez a su paladar. Esto no necesita interpretación o comentarios. Ustedes mejor que yo lo entienden. Que pase el segundo testigo. Proverbios capítulo 9 versos 13 al 17 nos dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla en la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. El pan comido en oculto es sabroso. Algún amiguito dirá: no, amigo, aquí habla de aguas dulces que han sido robadas, y el pancito cuando lo comemos solitos es más rico que cuando alguien nos está mirando comiendo pan. Para esos amiguitos entendidos que dicen esto, no se hagan los tontos, amigos. No hay más ciego que aquel que no quiera ver. No se comporten como aquellos fariseos que viendo
no veían. Que pase el tercer testigo. Proverbios 30:20 nos dice: el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Yo le pregunto, ¿cómo se conoce a una mujer adúltera? Por tener sexo con otra persona que no es su cónyuge. Es decir, el accionar de esta mujer es comer, tener relaciones sexuales, luego limpiarse la boca. Es decir, limpiar todo rastro de infidelidad y luego decir, no he hecho maldad. Es decir, nadie lo notará. Este pasaje nos dice claramente que comer es tener relaciones sexuales, y el Tanaj tiene más testigos haciendo cola para demostrar este hecho, pero creo que con estos 3 testigos es suficiente. Gálatas 5:19 nos dice que el principal fruto de los deseos carnales es el adulterio. Comerse ese fruto, es decir, el adulterio de Java con la serpiente, fue lo que causó la caída en el huerto del Edén. La muerte vino por causa de la transgresión del mandato de Yahweh. Java no le creyó a Yahweh y causó la caída de Adán. Ahora examinemos rápidamente la tercera característica que Java vio en la serpiente, y esto es, vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 2 verso 13 y 14. Dice el texto: porque Adán fue formado primero, después Java, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí los traductores razonaron y le cambiaron a la palabra engañar, cuando la versión antigua decía seducir. Es decir, en realidad, si usted busca la versión antigua de la Reina Valera, va a encontrar que dice, sino que la mujer siendo seducida, incurrió en transgresión. La palabra hebrea que se usa para seducir es nasha, que tiene influencia de la raíz nahash, y nahash todos sabemos que se aplica a Hasatán. Nahash significa encantador, seductor, criatura resplandeciente. Ahora bien, la palabra engañar en griego, refiriéndose a Java, es exapatao, que quiere decir seducir completamente. Esto no sucede con Adán, porque Adán no fue seducido por Hasatán. Un varón no puede seducir a otro varón, a menos que seas homosexual. Pero Adán no era homosexual, era un varón al 100%. Por ende, Java sí fue seducida literalmente. Ahora escuche el siguiente dato. Según el diccionario, la palabra seducir tiene 2 grandes acepciones. La primera, convencer a alguien a que haga algo con el fin de una promesa. Y segundo, persuadir a una persona con artimañas para tener sexo. La promesa de Hasatán para Java fue sabiduría, la vanagloria de la vida para llegar a ser como Elohim. Ella aceptó y transgredió. Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver una manzana o cualquier otra fruta literal con todo esto? No tiene nada que ver, amigo. El Tanaj se interpreta a sí mismo. Yahweh es su propio intérprete. Continuemos. Luego el Tanaj nos dice que Java le dio de comer a Adán. Ahora, Adán sabía qué es lo que iba a hacer. Comer con Java significaría la muerte. Algunos dirán, Yahweh les dijo que se multipliquen. Sí, pero primero ellos tenían que crecer hacia la perfección Haruajín y luego recién multiplicarse. Entonces Adán transgredió por Java a su esposa, porque ella prácticamente estaba muerta en sentido Haruajín, se había alejado de Yahweh, y Adán se entregó a la muerte por Java a su esposa, así como Yahshua se entregó a la estaca por Java a nosotros. Entonces Java, siendo seducida por la serpiente, se acostó con él y cometió adulterio. Luego le dio de comer de ella a Adán, y en ese instante, cuando se rompe la relación que tenían los hijos de Elohim con su padre, entró la muerte Haruajín, y más tarde murieron físicamente también, y como resultado de todo los
sucedido en el huerto del Edén. Java quedó embarazada de la serpiente. Ella llevó la simiente de esta serpiente, pero no solamente la simiente de la serpiente, sino que también llevó el hijo de Adán. Esto lo vamos a explicar por la tarde, pero sigamos adelante, que tenemos que avanzar al próximo verso. Bereshit 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Note lo siguiente, este verso entra en resonancia con Job 31:33, que dice: encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Si Adán y Java se hubieran comido una manzanita o cualquier otra fruta literal, ¿qué sentido tendría taparse las partes genitales? No tendría ningún sentido. Ellos, si hubieran comido una manzana, se hubieran tapado la boca. Antes de la caída, con su velo de inocencia, ellos no se avergonzaban de su desnudez, pero aquí vemos que sí. ¿Por qué? Porque transgredieron con aquello que encubrieron. Les dio vergüenza. ¿No es lo mismo lo que pasa hoy cuando un hombre o una mujer adultera y su cónyuge los agarra con las manos en la masa? ¿Qué es lo primero que se tapan? Las partes sexuales, claro que sí. Si ellos transgredieron con las partes sexuales, cobra mucho sentido que se lo tapasen, ¿cierto? Pero continuemos. ¿Sabes? Hasatán ha sido muy astuto. Hasatán le ha hecho creer a la gente que Java se comió una manzanita. Hasatán le ha hecho creer a la gente que el fruto prohibido simboliza alguna otra cosa que no está en las escrituras. Algunos dicen: no, el fruto prohibido simboliza esto. Otros dicen: no, el fruto prohibido no puede ser una relación sexual. Amigo, el Tanaj se interpreta a sí mismo. Usted no puede traer una interpretación basado en tu lógica humana. Busque qué dice el Tanaj con respecto a ese símbolo. Hasatán es muy astuto, porque de la misma forma como engañó a Java, les está engañando a todas las denominaciones religiosas. ¿Usted cree que fue fácil engañar a Java, habiendo estado ella todos los días en la presencia de Yahweh? ¿Usted cree que fue fácil hacer desertar a la tercera parte de los malajín del cielo, habiendo estado ellos en la misma presencia de Yahweh? Hasatán es sumamente hermoso, astuto e inteligente, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, dice Ezequiel 28. ¿Algún parecido con el sistema actual? Vea usted cómo está el mundo. Vea usted lo que tiene Hollywood para la humanidad. Mujeres hermosas mostrándose casi desnudas, series de Netflix y avances científicos que lo único que hacen es acabar con la naturaleza que Yahweh creó. Miren a esas mega iglesias cristianas con pastores disfrazados de ovejas enseñando la doctrina de Hasatán, desnudos y miserables y no lo saben. Y mucho pueblo de Elohim todavía está cautivo en esas iglesias. Esa es la condición, dice la escritura, que tenía que estar este tiempo. Hasatán los engaña como engañó a los malajín y a Java, con su hermosura, inteligencia y sabiduría maligna. Y lo peor es que, si usted sale a las calles y le pregunta de estos temas, ellos ni lo saben ni les interesa. ¿Cuán astuto es Hasatán, amigo? Ahora miremos con telescopio el verso que leímos de Bereshit 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note que el árbol era, primero, bueno para comer; segundo, agradable a los ojos; tercero, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esas tres cosas nos describen cómo era el árbol prohibido. Estas mismas tres características lo usa el Sheliach Yahuanán. Primera de Yahuanán 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Note que aunque las palabras son un poco diferentes, sin embargo son las mismas tres características del árbol de la ciencia del bien y del mal. Número 1. Java dice, bueno para comer. Yahuanán dice, los deseos de la carne. Se refiere a lo mismo. Es un placer de la carne o cuerpo. Número 2. Java dice, agradable a los ojos. Yahuanán dice, y los deseos de los ojos. Se refiere a lo mismo. Es materialismo puro lo que se ve. En pocas palabras, bonito. Número 3. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice Java. Y Yahuanán dice, la vanagloria de la vida. Se refiere a lo mismo. Es el deseo de ser alguien mejor o saber algo más que otros. Estas tres cosas son las tentaciones que hay en el mundo. Yahshua fue tentado en todo, dice el Brit Hadashah, pero nunca transgredió. Hebreos 4:15. Yahshua fue tentado en todo lo que hay en el mundo. Entonces él también tuvo que ser tentado con estas tres clases de tentaciones que hay en el mundo. Número 1. Yahshua fue tentado con los deseos de la carne. Cuando tuvo hambre y Satán lo tentó a que convirtiese las piedras en lejem. Lucas 4:3. Número 2. Yahshua fue tentado con los deseos de los ojos y el materialismo. Cuando Satán le ofreció todos los reinos y la riqueza del mundo. Lucas 4:6. Número 3. Yahshua fue tentado con la vanagloria de la vida. Cuando Satán le retó a mostrar su poder delante de la gente de Jerusalén para que todos vieran quién era él. Lucas 4:9. Entonces vemos que Yahshua fue tentado con las tres clases de tentaciones que Satán y el mundo ofrece. Y nosotros seremos tentados con esas mismas tres tentaciones. Pero Yahweh nos dice, Revelaciones 2:7, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Yahweh. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Vamos a seguir profundizando acerca de lo ocurrido en el jardín del Edén. Vayamos a Bereshit capítulo 3. ¿Cuántas atrocidades tenemos hoy en la humanidad? Y todo se debe a la transgresión de Adán y Java. Pero es tiempo de comenzar a entender las cosas que parecen no ser claras, porque nos han adoctrinado durante muchos siglos a creer de una manera y no es así. Quiero mostrarte hoy algo que es muy grave. Pero esto nos debe de ayudar a comprender por qué las cosas están como están. Entonces vamos a comenzar a hablar del origen de las relaciones sexuales. ¿Dónde es que comenzó la primera perversión sexual? Y vamos a decir algo que quizá no será fácil de aceptarlo, porque doctrinalmente hablando, así nos enseñaron. Crecimos con el pensar de que el fruto prohibido fue simplemente una manzanita o cualquier aperitivo, que tomó Java y Satán lo engañó, y después esa manzanita que comió Java se la dio a su marido. Así hemos crecido pensando de esa manera, ¿cierto? Pero ahora en estos tiempos finales, Yahweh está revelando grandes misterios escondidos. Entonces vamos a exponer lo que dice la Escritura. La gente sigue pensando que la transgresión original fue comer una
una fruta, pero la realidad es que la transgresión fue tener un acto sexual ilegal. Entonces ese es el problema, que aún estamos en pañales, y alguien va a decir, ¿cuál es el propósito para que digas que Hasatán tuvo relaciones sexuales con Java? Dime cuál es el propósito. Si es así, ¿qué gano yo? Mucho, porque de esa manera vamos a entender todas las perversiones y sobre todo dónde está el antídoto. Entonces vamos a examinar el primer juicio de Yahweh hacia la raza humana. Todo esto de los zombies y muertos vivientes tiene que ver con lo sucedido en el huerto del Edén. Bereshit 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ponga atención, hay muchas personas que comienzan a imaginarse diciendo, ¿cómo una serpiente pudo tener relaciones sexuales con una mujer? Es que literalmente no era una serpiente. Espero que no sea chocante lo que voy a decir. ¿Qué género tiene Yahweh Elohim? Espero que las feministas no se enojen. ¿Qué género tiene Yahweh? Las personas, después de haber leído tanta literatura secular, van a decir, Elohim no tiene género sexual. No, claro que tiene. ¿Y qué género sexual tienen los malajim? También son varones. ¿Y qué género sexual tiene Lucifer? Era varón, porque era un malaj. Entonces los malajim son puramente varones, y Yahweh es varón, tan varón es, que por eso se lo menciona en Shemot 15:3 como varón de guerra. Ese es el título de Yahweh. Yahweh es varón de guerra. Entonces Hasatán es varón que puso su esperma en el vientre de Java. Alguien va a decir, amigo, no diga eso, ¿dónde está? Es que precisamente por eso hay que leer bien el Tanaj. Te lo demuestro. ¿No dice la escritura en Bereshit 6 que cuando comenzó la humanidad a multiplicarse, los ángeles caídos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas? ¿Y qué hicieron? Codiciaron a las hijas de los hombres y las embarazaron. Y de ahí nacieron estos engendros del mal llamados gigantes, los famosos personajes de la mitología griega y romana. En toda mitología siempre se cuenta de gigantes, de hombres corpulentos, hombres que incluso eran mitad animal y mitad ser humano. Tenemos al famoso centauro. ¿Quién era un centauro? Era un hombre mitad caballo y mitad hombre. Todas esas atrocidades estaban allí en la mitología, porque existieron, no son fantasía. La tecnología genética era tan potente en los días de Noah que mezclaron animales con ángeles caídos. Así de pervertido estaba el asunto. Y vamos para allá de nuevo. Entonces todo eso sucedió. ¿Y por qué no creer que la serpiente embarazó a Java? La serpiente es un símbolo de Hasatán, pero muchos siguen mirándolo como un animal que se arrastra. No, es un simbolismo. ¿Alguien ha escuchado aquí acerca de los dragones que se enamoran de las princesas? El dragón y la princesa, la bella y la bestia. El dragón secuestra a la princesa y el príncipe tiene que rescatarla. ¿Por qué en la mayoría de las culturas de la humanidad hay una historia así? ¿Por qué? ¿No estarán haciendo referencia al amorío que hubo entre Java y el dragón Hasatán? No piense usted que el dragón era un ser horrible, como lo pintan en las caricaturas. No. Los satanistas que han dejado de ser satanistas y se han convertido a la Besorá han escrito libros donde cuentan que Hasatán es un varón demasiado guapo. De hecho, el libro de Ezequiel 28 lo describe como alguien acabado en hermosura. Entonces no piensen que Hasatán es un ser horrible con cachos y con cola botando fuego por la boca. No, él sigue manteniendo
teniendo su belleza, y con esa belleza deslumbrante sedujo a Java. Entonces estos satanistas dicen que Hasatán, cada vez que viene a esos rituales satánicos, se aparece como un varón alto y sumamente hermoso, e incluso se habla de las esposas de Hasatán. ¿Por qué aún en ese ámbito de la oscuridad creen que Hasatán tiene esposas? No una, tiene muchas. Bueno, es lo mismo. No es que literalmente una serpiente se presentó ante Java y la sedujo. Él tomó la forma de un varón hermoso e irresistible y tentó a Java. Y la serpiente nos dice, esto es lo más aberrante. ¿Cuál es la transgresión que más ha destruido? Desde un niño hasta una persona de 70 años. Porque la transgresión sexual no cesa. Es una de las transgresiones que se puede cometer, aun cuando usted sea una persona de la tercera edad. Usted puede ser una mujer de 70 años y el hombre puede ser de 80 años y todavía pueden cometer transgresiones sexuales. Las transgresiones sexuales han destruido familias, han destruido instituciones y justamente Hasatán ha tomado el área sexual para controlar y manipular a la raza humana y lamentablemente ha usado a la mujer como un objeto sexual. Hoy también el hombre es un objeto sexual, pero generalmente en la escritura siempre se menciona a prostitutas y en la actualidad hay centros de prostitución y generalmente son mujeres. Hasatán ha corrompido la sexualidad tanto femenina como masculina, pero le ha placido manipular a las mujeres a través del sexo. Yo no voy a decir que ellas son culpables, no me malinterprete, porque no estoy aquí para hablar en contra de las mujeres, ni estoy aquí para que veamos mal a las mujeres. ¿Ves, mujer? Ahora voy a tenerte más cuidado, porque sé que me vas a engañar. No estoy hablando de eso, pero entendamos todo el origen de las perversiones sexuales. Así pues, aquí dice lo que Java respondió a la serpiente. Bereshit 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí viene lo interesante. Verso 4 y 5 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es posible que una fruta iba a abrirle los ojos a Adán y Java y además iban a conocer el bien y el mal al comer la fruta? Si eso fuera cierto, entonces en la actualidad habría todavía frutas que al comerlas te harían más inteligentes, y la realidad es que no es así. Sin embargo, así nos han enseñado. Luego dice aquí, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquí es donde nos detenemos, y comió de su fruto y dio también a su marido. ¿Qué quiere decir esto con esta nueva revelación de lo que pasó en el jardín del Edén? Esto no se le puede platicar a cualquiera, sobre todo si no es creyente. No se atreva a platicar esto a inconversos, porque ellos en lugar de entender van a terminar burlándose y van a atraer para sí mismos peor condenación. Esto es para creyentes maduros en emuná. Póngame mucha atención. Aquí dice que ella comió y además dio de comer a su marido. ¿Qué puede significar eso con esta nueva manera de ver la palabra de Elohim? Pues que ella tuvo un acto sexual con Hasatán y luego ella inmediatamente después de eso fue con su esposo y tuvieron el acto sexual
sexual. Y aquí dice, el cual comió así como ella. Usted habrá escuchado acerca de los embarazos heteropaternales. Está comprobado que una mujer puede tener sexo en la mañana con el carnicero y por la noche tener sexo con su esposo y procrear incluso 2 hijos. Un óvulo puede ser fecundado por el carnicero y en la noche la mujer se acuesta con su esposo y un segundo óvulo puede ser fecundado por su esposo y la mujer puede quedar embarazada y como los 2 óvulos están fecundados puede dar a luz a mellizos. Los mellizos son seres humanos que no se parecen, no son gemelos y que pueden nacer en el mismo parto. ¿Y qué sucede? Pues es claro que cuando una mujer queda embarazada de 2 varones al mismo tiempo, porque pudo haber tenido el acto sexual en un mismo día o en una misma semana, y cuando ocurre el parto, eso es el caso que sucedió en Texas en el año 2009. Una mujer dio a conocer a la prensa que ella había quedado embarazada de 2 varones porque salió a la luz. El esposo vio que sus hijos mellizos eran de diferente color. Él dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué son de diferente color? Este no se parece a mí. Mujer, ¿qué has hecho? Entonces él dudó y se fue a hacer un examen de ADN a los mellizos y resultó que uno de ellos no era su hijo. Y entonces la mujer, ya confrontada, tenía que aceptar que había tenido relaciones sexuales con un varón extraño en la mañana y que precisamente esa noche tuvo también relaciones sexuales con su esposo y quedó embarazada de 2 varones diferentes. Esto es una clara evidencia de que algo similar ocurrió en el jardín del Edén. Y alguien dirá, ¿cómo es posible que eso lo haya permitido Elohim? ¿Y por qué no lo destruyó al hijo de la serpiente? Porque quizá hubiera muerto el otro bebé. ¿Quién era el otro bebé? Abel. ¿Y quién era el otro bebé intruso? Caín. Era literalmente el hijo del diablo. ¿Y quién era Abel? Ese sí, era hijo legítimo de Adán. Y si usted se pone a leer, usted va a descubrir que toda la descendencia de Caín fue gente malvada. Nunca hicieron el bien, nunca se portaron bien. Entonces aquí dice que cuando ya vino ese problema, esa infidelidad de Java, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué tiene que ver una fruta con que tú inmediatamente te veas desnudo? Obviamente ahí hubo algo relacionado al ámbito sexual. ¿Qué tiene que ver que se hayan cosido hojas de higuera para cubrir sus genitales? Porque tuvieron vergüenza. La evidencia de su transgresión estaba en sus partes sexuales, además de que es un símbolo de haber perdido la inocencia. Recuerden cómo los niños de 3 años corretean calatitos en medio de la sala y no se avergüenzan. Pero ¿qué pasa cuando un niño comienza a crecer? Comienza a darse cuenta de que estar desnudo es vergonzoso. ¿Usted ha visto a un niño de 10 años correteando calato en medio de la calle? Claro que no, a menos que sea un niño anormal. Verso 8. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Se escondieron por 2 razones, por vergüenza y por miedo. Yahweh había dicho, si comen ese fruto van a morir. Estaban en pánico tremendo Adán y Java. Verso 9. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es claro que Yahweh manda llamar a la cabeza para que le diera cuenta de lo que había pasado en la familia. ¿Dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido
comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Es decir, si pudiéramos aplicarlo a lo que estamos aprendiendo, diría: ¿has tenido el acto sexual? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces, verso 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ponga mucha atención, es aquí donde viene el juicio de Yahweh. En la Torá se habla del castigo ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo era el castigo de ojo por ojo y diente por diente? Si alguien cometía un asesinato, ¿cómo creen que tenía que pagar? Con la muerte. Si tú pateaste y dejaste cojo a una persona, ¿cómo crees que era tu castigo? De la misma manera, te tenían que patear hasta dejarte cojo, ojo por ojo y diente por diente. Eso era lo justo que se estableció en la Torá. Ahora escuche, si dos personas, hombre y mujer, comen el fruto prohibido, ¿no cree usted que es mucha exageración que Yahweh los hubiera castigado tan severamente por haber comido una simple manzana? ¿Cómo es posible que el juicio de Yahweh fue tan grave y trascendente solo por haber comido una fruta literal? No, no era una fruta literal. Seguramente era algo más profundo, algo más serio, como el acto sexual ilícito. Ahora concuerda más por qué Yahweh castigó tan severamente a Adán y Java. El castigo fue por haber tenido relaciones sexuales sin permiso de Yahweh. No fue por haber comido una frutita. Verso 13. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En otras palabras, Java está diciendo: la serpiente me engañó y cometí inmoralidad sexual con él. Esto nos ayuda a comprender mejor por qué hay tantos problemas sexuales. Entonces, fíjense lo que dice aquí: la serpiente me engañó y comí. Vayamos rápidamente a 2 de Corintios 11. Vamos a examinar lo que Shaulo escribió acerca de este pasaje. Y ahora sí, va a ser muy revelador. Ahora sí va a concordar todo. Mire lo que dice 2 de Corintios 11:1. Espero que me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Verso 2. Porque os celo con celo de Elohim. Mire lo que está diciendo Shaulo. Os celo. Yo tengo un celo de Yahweh, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Mashiach. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es claramente marital. El contexto que Shaulo está usando aquí hacia los corintios es esposo y esposa. ¿Quién es la esposa? La asamblea. ¿Quién es el esposo? Yahshua. Pero mire lo que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java. ¿Cuál es el contexto de Shaulo aquí? De un matrimonio. Está hablando de las relaciones sexuales que existen entre un hombre y una mujer, y está hablando literalmente de la asamblea, que debe ser pura y virgen, porque se va a casar con Yahshua. Y entonces de repente Shaulo se acuerda de lo que él sabía y dice: pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Java, ¿qué tiene que ver una fruta literal con una relación de esposos? Así como la serpiente engañó a Java con su astucia, también ustedes se dejen engañar. Muchos dirán: ¿de comer una fruta? No, está hablando de cuestiones sexuales, y que sus pensares se aparten de la actitud sincera y pura hacia Yahshua. Entonces Shaulo está diciendo aquí: ¿cómo es posible, asamblea? Yo te estoy preparando para que seas una virgen pura, que te entregues a un solo hombre, a Yahshua. ¿Por qué tiene que hablar Shaulo de Java? Si el asunto hubiera sido de una manzana, ¿por qué pone a Java como ejemplo de una mujer infiel que ya no era pura? Porque ella perdió su virginidad con Hasatán.
ella, antes de tener relaciones sexuales con Adán, primero lo tuvo con Hasatán. Y para rematar las cosas, aquí va otra evidencia escritural. En 1 de Timoteo 2:8, Shaulo también nos da una pista clave. Entonces esto concuerda más. Si Shaulo está hablando de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer casados, entre Yahshua y la asamblea, ¿cómo es posible que ponga el ejemplo de Java? Si Java supuestamente se comió una manzana, ¿qué tiene que ver una manzana o cualquier otro fruto literal con un asunto sexual? Entonces claramente vemos que Shaulo sabía muy bien lo que había pasado en el huerto. Y otro testigo de esto son los Targumín, que ya lo examinamos. Escuche lo que dice Shaulo en 1 de Timoteo 2:8. Shaulo es uno de los hombres más profundos del Brit Hadashah. Shaulo y Moshe son hombres que dieron tanta revelación, son hombres llenos del Ruach HaKodesh, que Yahweh les reveló tanto. Miren lo que dice 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres hagan plegaria en todo lugar, levantando manos kadoshim, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esta recomendación es para las mujeres de Éfeso, porque esta carta es para Timoteo, y Timoteo apacentó la asamblea de Éfeso. En Éfeso estaba la abominable estatua de Diana de los Efesios. La perversión sexual estaba en aumento en Éfeso. Así que Shaulo da el consejo para las mujeres diciendo: quiero que la mujer se atavíe de forma decorosa, no con pantalones apretados, ni con perlas ni vestidos costosos, para que vean que a Yahweh le interesa también lo de afuera, no solo lo de adentro. Verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué dice Shaulo esto? Esto lo dice con relación a lo que pasó en el huerto del Edén, verso 13 y 14, porque Adán fue formado primero, después Java, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo seducida, incurrió en transgresión. Muchos siguen pensando como antes la manzana, pero no puede ser eso. Verso 15, pero se salvará engendrando hijos. ¿Cómo es esto? La palabra salvará no tiene que ver con la salvación del alma o nefesh. No crea que la mujer sin hijos no se salva. Hay mujeres que malinterpretan este verso y dicen: tengo que casarme, o al menos tengo que tener un hijo, porque quiero ser salva. No, aquí no está hablando de la salvación del nefesh. Entonces, ¿a qué se refiere la salvación aquí? Se refiere a la vida que ahora la mujer, si se porta bien, puede ayudar a reestructurar lo que pasó en el huerto. ¿Qué sucedió en el huerto? Si lo vemos desde el punto de vista escritural, Java quedó embarazada de Hasatán y nació Caín, y a través de Caín vino Hasatán con su ADN a maldecir toda la raza humana. Pero Yahweh después le dijo a la mujer en juicio: multiplicaré en gran manera los dolores en tus partos. ¿Qué tiene que ver comer una frutita con el castigo en el área sexual? ¿Por qué Yahweh, si es justo, por qué por haber comido una manzana castiga a Java en su zona sexual de reproducción? Es muy obvio, ¿cierto? Uno es castigado en aquello con que transgredió. Y por cierto, ¿por qué Yahweh dice que habría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer? ¿Enemistad significa que eran amigos? Sí, pero después de la transgresión van a ser enemigos. Entonces, inicialmente había algo de amistad de Java con Hasatán, y ahora Yahweh está prohibiendo esa amistad. Regresemos a 1 de Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando
teniendo hijos, si permaneciere en emuná, ajabá y consagración, con modestia. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un papel muy importante. La mayoría de los hijos terminan conociendo a Yahshua a través de su madre. Entonces, ¿por qué dice que se salvará? ¿En qué sentido? En que la humanidad puede corregirse a través de esas madres que instruyen a sus hijos en los caminos de Yahweh. Hay otro punto muy interesante, y con esto cerramos la enseñanza. Casi todas las culturas pintan una lucha entre lo bueno y lo malo, entre el día y la noche. Siempre ha habido un antagonismo, es decir, dos cosas que se oponen. Hay una figura que los chinos manejan, el yin y el yang. Es una circunferencia que tiene en su interior una especie como de bebé, como un embrión de bebé. Uno está de este lado y el otro está volteado, y dicen, este es el bueno y este es el malo, metidos en una matriz. ¿Será eso lo que sucedió en el huerto? Que cuando Java quedó embarazada, dentro de ella estaba el hijo del diablo y el hijo de Adán, que por cierto fue muerto por Caín, y que en el vientre de la mujer estaba el bien y el mal. Claro que sí, por eso es que en todas las culturas hay esa imagen, donde ponen el antagonismo entre lo bueno y lo malo, entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Entonces en el vientre de la mujer estuvieron esas dos partes, el bien y el mal. Si Yahweh hubiera matado a Caín, si hubiera muerto la mujer y si hubiera muerto el otro bebé. Por eso es que cuando Java dio a luz a Caín, ella dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Caín no tenía que haber nacido? Así es, Caín nunca tenía que haber nacido, pero por voluntad de Yahweh nació. Yahweh estaba permitiendo que se sembrara la cizaña en el mundo a través de Caín. Acuérdense que Caín fue errante. Yahweh no lo mató. Hasta el último día de su vida él fue errante. Y vea lo que dice Bereshit capítulo 4. Todos los descendientes de Caín fueron ladrones, matones, y esa es la descendencia de los malvados. Tehilim 37 del 9 al 10 nos dice, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Un poco más de tiempo, y el malvado ya no existirá. Buscará su lugar y no lo hallarás.